Vengo con mi cansancio del camino. Ahora da comienzo Jesucristo, luz, esperanza y vida para el mundo. Programa radial de la Iglesia La Nueva Jerusalén en Trujillo Alto, que va al aire por Cantares FM todos los viernes, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Si te sientes angustiado, ten calma. Todavía hay esperanza en Jesús para hacer que tu vida resplandezca con su luz admirable. Es que tú eres el camino, mi fuerza vital, mi tenacidad. Eres tú, amigo fiel, mi guía fiel. Eres mi fuerza. Y ya con ustedes la pastora Evelyn Cosme. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Esta es la tarde que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, Jesucristo, luz, esperanza y vida para el mundo, de nuestra iglesia, La Nueva Jerusalén en Trujillo Alto, que se transmite todos los viernes, sábados y domingos en el horario de las 3 de la tarde. A Dios sea toda la gloria. Y ahora, llegando a más lugares, con un alcance mayor, puedes escucharnos por www.cantaresfm.com y a través de las plataformas ministeriosonline.com, TuneIn Radio, MyTuner y Radio Garden. Dios es bueno. Les habla su hermana en Cristo, la pastora Evelyn Cosme, agradecida de Dios por el privilegio de servirle y de poder compartir con ustedes este tiempo de bendición y en este tiempo poder escudriñar las Escrituras. Compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios, palabra de bendición, nuestro cofre de esperanza. Saludamos a todos los que se encuentren al alcance de nuestra voz, aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero, y a través del mundo entero. Dios les bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, unidos en solidaridad y en oración por nuestros hermanos en Venezuela, California, Japón, Haití, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos y el mundo entero, afirmando que el obrar de Dios no se detiene, que para Dios no hay nada imposible. El tiempo de los milagros no ha pasado. Dios está en control y sus ojos atalayan toda la tierra. Segunda de Crónicas 16:9. Les invito a que se comuniquen con nosotros a través del número 787-466-4558, que es nuestra línea de oración. También pueden escribirnos mensaje de texto. La pastora Carmencita Bonilla estará contestando tus llamadas y juntos en fe creyendo oramos al Todopoderoso por cada petición. 787-466-4558. Llámanos, queremos orar por ti. Y si has estado apartado o aún no le has entregado tu vida a Cristo, llámanos, comunícate con nosotros. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Queremos orar por ti. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, no hace acepción de personas. Decídete hoy a dar ese paso de fe. Es la mejor decisión de tu vida. Aleluya. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, llámanos. Allí te esperamos con nuestros brazos abiertos para saludarte y para bendecirte en el nombre de Jesús. Aleluya. 787-466-4558.
Hermanos, al comenzar esta edición del programa, compartimos el verso bíblico que se encuentra en el Salmo 118, verso 24. Con frecuencia lo repetimos, lo cantamos, pero estaremos conscientes de todo lo que significa. Esta palabra nos recuerda que Dios nos regala un nuevo día, una nueva tarde de bendición, un nuevo mes, un nuevo viernes, un nuevo sábado, un nuevo domingo, aleluya. Y que en toda circunstancia y en todo tiempo debemos agradecer a Dios, agradecer por la vida, por su gran amor, por sus cuidados. Él nos colma de bendiciones de día en día. Esta palabra nos invita a reconocer que con Dios todo es posible, que conforme a nuestra fe así será hecho. En la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice: hagamos fiesta en este día, porque en un día como este Dios actuó en nuestro favor. Aleluya, gloria a Dios. Todos los días son nuevas oportunidades para amar al Señor, para decirle cuán agradecidos estamos de Él. Es un llamado a la alegría, celebrar cada día, reconocer el respaldo de Dios para nosotros, para su obra, para su iglesia. El Salmo 118 es un cántico de victoria y acción de gracias. Usted puede leerlo más adelante. Nos enseña que ante todo desafío, ante la adversidad, ante todo pensamiento o acción contraria, Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Su misericordia y amor nos alcanzan y nada ni nadie nos dañará. Lucas 10:19. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Juan 1:5. Hermanos, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Del libro Cartilla de Pensamientos, legado de nuestro amado hermano Antonio Toño Bonilla, tenemos el pensamiento de la tarde y dice así: la palabra de Dios nutre el alma. Amén. En esta tarde estaremos escuchando el mensaje por nuestro amado hermano capellán, el joven Joseph Rodríguez, diácono de nuestra iglesia La Nueva Jerusalén. Para nosotros es una bendición y un privilegio. Dios es bueno, Dios es fiel. Aleluya. Agradecemos a nuestros colaboradores Medical Conquest Group en el mismo pueblo de Canóvanas, Clínica de Salud, Medicina en General. Para información adicional pueden comunicarse al 787-256-5277. Medical Conquest Group en Canóvanas, cuida tu salud. Agradecemos también a Romana Wound Care Corp, medicina general y curaciones de úlcera, localizados en el centro comercial de Villa Andalucía, local número 4 en Río Piedras. Para información adicional y citas, favor de llamar al 787-761-9023, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. El doctor Elvin Olivero, junto a todo su personal, espera su llamada. 787-761-9023, Romana Wound Care Corp. Amados hermanos y hermanas en Cristo, Dios les bendiga. Hay momentos en la vida en que todo parece terminado. Hay temporadas donde las promesas parecen enterradas bajo los escombros de la pérdida, del pecado, del fracaso, del cansancio o del tiempo. Israel conoció esa realidad. Jerusalén había sido destruida. El templo, lugar central de adoración, había sido derribado. El pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. La tierra prometida parecía lejana. La adoración parecía interrumpida. La esperanza parecía apagada. Pero el libro de Esdras comienza con una afirmación poderosa. Jehová despertó el espíritu de Ciro,
rey de Persia. No dice que Israel despertó primero, no dice que los sacerdotes organizaron primero, no dice que el pueblo tuvo primero la fuerza suficiente para regresar. Dice que Dios despertó el espíritu de un rey extranjero. Eso nos enseña una verdad profunda. Cuando Dios va a cumplir su palabra, puede mover personas, gobiernos, procesos, recursos y circunstancias que parecían imposibles. El pueblo estaba cautivo, pero la palabra de Dios no estaba cautiva. Jerusalén estaba destruida, pero el propósito de Dios no estaba destruido. El templo estaba en ruinas, pero la presencia de Dios no había sido derrotada. El decreto de Ciro no fue solamente un permiso político, fue una señal de fidelidad de Dios, fue una puerta abierta después de décadas de cautiverio, fue el inicio de una restauración espiritual, fue un recordatorio de que Dios no olvida sus promesas. Esdras 1:1 declara que todo esto ocurrió para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. El regreso de los judíos no fue un accidente histórico, fue cumplimiento profético. Dios había anunciado que el cautiverio tendría un límite. Babilonia podía tener fuerza militar, pero no podía cambiar el calendario de Dios. Israel pasó aproximadamente 70 años en cautiverio. Una generación entera tuvo que vivir con las consecuencias de la desobediencia nacional. El exilio no fue casualidad, fue resultado de idolatría, rebelión y abandono del pacto. Pero el juicio de Dios no anuló su misericordia. La disciplina no destruyó su promesa. El pueblo fue quebrantado, pero no fue abandonado. Aquí hay una enseñanza para nosotros. Dios puede permitir procesos largos, pero sus promesas no envejecen. El tiempo no debilita la fidelidad divina. La demora no significa olvido. El silencio no significa ausencia. Cuando Dios promete restaurar, Él sabe cuándo abrir la puerta. Hay personas que miran su vida y dicen: ya pasó demasiado tiempo. Otros dicen: ya perdí demasiado. Otros piensan: mi familia está muy lejos de Dios. Otros concluyen: mi ministerio no se levantará. Pero Esdras nos recuerda que Dios puede comenzar un nuevo capítulo después de años de aparente cierre. El cautiverio tuvo fecha de entrada, pero también tuvo fecha de salida. A toda tu duración, ya no tuvo la última palabra. Babilonia tuvo poder por un tiempo, pero Jehová tuvo una autoridad final. El texto no dice que Dios despertó primero a un profeta, a un sacerdote o a un rey de Judá. Dice que despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro no era judío, no pertenecía al pacto de Israel, era un gobernante extranjero. Sin embargo, Dios lo usó para emitir el decreto que permitió el regreso del pueblo y la reconstrucción del templo. Esto confronta nuestra manera limitada de entender los planes de Dios. A veces pensamos que Dios solo puede obrar por los canales que ya conocemos. Pensamos que la ayuda tiene que venir de cierta persona, de cierta institución, de cierto lugar o de cierta forma. Pero Dios gobierna sobre todo. Él puede usar lo cercano y lo lejano, puede usar lo espiritual y lo secular, puede usar lo visible y lo oculto, puede usar incluso a quienes no entienden completamente el propósito divino. Isaías había mencionado a Ciro por nombre mucho antes de su aparición histórica. Dios lo llama pastor y ungido en Isaías 44:28 y 45:1. No porque Ciro fuera el Mesías, sino porque sería un instrumento específico para cumplir una tarea específica: permitir la restauración de Jerusalén y del templo. La soberanía de Dios no depende de que todos los actores humanos comprendan el plan.
Ciro tenía una política imperial. Dios tenía un propósito eterno. Ciro pensaba como rey de Persia. Dios obraba como señor de la historia. Ciro firmó un decreto. Dios cumplió la palabra. Esta verdad debe producir confianza. Dios puede abrir puertas donde no hay contactos. Dios puede tocar corazones que no esperábamos. Dios puede mover circunstancias que parecían cerradas. Dios puede usar autoridades, procesos, recursos y personas externas para bendecir a su pueblo. No adoramos las puertas que se abren, adoramos al Dios que abre las puertas. El decreto de Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, pero el propósito principal no era solamente volver a ocupar una tierra. El decreto tenía un enfoque claro: reconstruir la casa de Jehová. El templo representaba la adoración, la presencia de Dios en medio del pueblo, el centro espiritual de la nación. Por eso la restauración no podía ser solamente pura. No bastaba con regresar a Jerusalén si el corazón no regresaba a Dios. No bastaba con reconstruir casas si no se reconstruía la adoración. No bastaba con recuperar territorio si no se recuperaba reverencia. Esta es una palabra para la iglesia contemporánea. Muchas veces queremos restauración en lo externo: familia, economía, ministerio, salud, oportunidades y estabilidad. Pero Dios comienza por el altar. Dios comienza por la adoración. Dios comienza por el corazón. El pueblo tenía que volver, pero tenía que volver para adorar. Tenía que reconstruir, pero tenía que reconstruir lo que daba testimonio de la presencia de Dios. La restauración bíblica no consiste solamente en recuperar lo perdido, consiste en volver a poner a Dios en el centro. Una vida puede tener estructura y no tener altar. Una familia puede tener casa y no tener oración. Una iglesia puede tener actividades y no tener presencia de Dios. Un ministerio puede tener movimiento y no tener santidad. Por eso el mensaje de Esdras no es solamente regresen, es regresen para reconstruir la casa de Jehová. Dios no restaura para alimentar nuestro orgullo. Dios restaura para recuperar la adoración. El decreto permitió el regreso, pero no todos regresaron. Muchos judíos se habían acostumbrado a Babilonia, habían formado vida allí, tenían casas, trabajos, rutinas, seguridad y comodidad. Regresar a ruinas, oposición, trabajo difícil e incertidumbre. Aquí aparece el principio del remanente. Dios abre la puerta, pero no todos cruzan. Dios llama, pero no todos responden. Dios ofrece restauración, pero algunos prefieren la comodidad del cautiverio. Babilonia, espiritualmente hablando, puede representar el lugar donde uno aprendió a sobrevivir lejos de la plenitud de Dios. Puede ser una vida acomodada a medias. Puede ser una rutina sin obediencia. Puede ser una fe detenida. Puede ser una esclavitud que ya no se siente como esclavitud porque se volvió costumbre. El remanente son aquellos que oyen el llamado y deciden salir. No son necesariamente los más fuertes, pero responden. No tienen todo resuelto, pero caminan. No ven el templo terminado, pero se levantan para reconstruir. No esperan condiciones perfectas, porque la obediencia rara vez comienza con condiciones perfectas. La pregunta espiritual no es solamente si Dios abrió la puerta. La pregunta es si el pueblo está dispuesto a caminar con ella. Dios sigue llamando a salir de Babilonia, salir del pecado, salir de la mentira, salir de la comodidad espiritual
salir de la doble vida, salir del temor, salir de la resignación, salir de todo lugar donde nos acostumbramos a vivir sin Dios. El decreto fue público, pero la respuesta fue personal. La restauración estaba disponible, pero cada persona tenía que decidir si regresaba. Ciro fue un libertador temporal. Cristo es el libertador eterno. Ciro permitió el regreso de un pueblo a una ciudad. Cristo habla el camino de regreso al Padre. Ciro autorizó la reconstrucción de un pueblo de piedra. Cristo se presentó como el verdadero templo, la presencia misma de Dios entre los hombres. En Juan 2, 19, 21 Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero el evangelista aclara que él hablaba del templo de su cuerpo. Esto significa que la presencia de Dios ya no se centra finalmente en un edificio, sino en Cristo mismo. Él es el mediador perfecto. Él es el cumplimiento superior de la restauración. Él es la presencia de Dios encarnada. Es el camino nuevo y vivo hacia el Padre. Ciro liberó de Babilonia. Cristo libera del pecado. Ciro emitió un decreto imperial. Cristo anunció buenas nuevas de salvación. Ciro abrió una ruta hacia Jerusalén. Cristo abrió el camino hacia la vida eterna. Ciro murió y su obra fue limitada. Cristo resucitó y su obra permanece para siempre. Por eso esta predicación no termina en Persia ni en Jerusalén, termina en Cristo. El decreto de Ciro es una ventana histórica que nos deja ver algo mayor. Dios es un Dios que restaura, libera y cumple su promesa. Pero la restauración completa no está en un rey humano, está en Jesucristo. El ser humano no necesita solamente permiso para regresar a una ciudad. Necesita redención para volver a Dios. No necesita solamente reconstruir un templo externo. Necesita un corazón nuevo. No necesita solamente salir de un imperio terrenal. Necesita ser libre del dominio del pecado. Cristo es el verdadero libertador. Cristo es el verdadero rey. Cristo es el verdadero templo. Es la verdadera esperanza del pueblo de Dios. Esta palabra nos llama a confiar en la fidelidad de Dios. Israel pensó que todo estaba perdido, pero Dios seguía obrando. Tal vez no veamos resultados inmediatos, pero Dios no ha dejado de gobernar. Tal vez el proceso haya sido largo, pero la promesa sigue en pie. Tal vez el escenario parezca contrario, pero Dios puede despertar lo que tenga que despertar para cumplir su voluntad. Esta palabra nos llama a reconocer la voluntad de Dios. Dios no está ausente de la historia. Dios no está limitado por los sistemas humanos. Dios no pierde autoridad cuando cambian los imperios. Babilonia cayó, Persia subió, Ciro decretó, pero Jehová reinó y reina sobre todo. Esta palabra nos llama a reconstruir la adoración. Lo primero no es levantar nuestra imagen, nuestra comodidad ni nuestro nombre. Lo primero es volver al altar, volver a la oración, volver a la palabra, volver a la santidad, volver al temor de Dios, volver a Cristo como centro. Esta palabra nos llama a responder como remanente. No basta con oír que la puerta está abierta, hay que levantarse. No basta con saber que Dios restaura, hay que salir de Babilonia. No basta con emocionarse por la promesa, hay que caminar en obediencia. Esta palabra nos llama a mirar a Cristo. Toda liberación humana es limitada si no conduce a Él. Toda restauración externa es incompleta si el corazón no es reconciliado con Dios. Toda reconstrucción visible queda vacía si Cristo no ocupa el centro. El decreto de Ciro nos recuerda que Dios gobierna la historia. El cautiverio no tuvo la última palabra. Babilonia no tuvo la última palabra. Las ruinas no tuvieron la última palabra. El tiempo no tuvo la última palabra. La palabra final
la tuvo y siempre la tendrá Dios. Cuando Dios despierta el espíritu de Ciro, las puertas se abren. Cuando Dios cumple su promesa, el pueblo regresa. Cuando Dios se restaura, el altar vuelve a levantarse. Cuando Dios llama, el remanente responde. Pero hoy tenemos una revelación mayor que la de Esdras. No solamente miramos a Ciro, miramos a Cristo. Él no vino solamente a firmar un decreto, sino a derramar su sangre. No vino solamente a liberar una nación del exilio, sino a salvar pecadores de la muerte. No vino solamente a reconstruir un templo, sino a hacer de su pueblo morada del Espíritu Santo. Dios sigue despertando, Dios sigue llamando, sigue restaurando, sigue cumpliendo su palabra. Señor, despierta nuestro espíritu como despertaste el espíritu de Ciro. Levanta en nosotros obediencia, fe y reverencia. Sácanos de toda cautividad espiritual. Llévanos de regreso a tu presencia. Restaura nuestro altar. Reconstruye nuestra adoración. Haznos parte del remanente que responde, camina y permanece. Cristo, verdadero libertador, gobierna nuestra vida. Tú eres mayor que Ciro, mayor que Persia, mayor que Babilonia, mayor que nuestras ruinas y mayor que nuestro pasado. En ti hay perdón, libertad, restauración y vida eterna. Amén. Ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierden sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. Porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Siga adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos al derredor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, allí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas
sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. Y es que tú Recuerda escucharnos todos los viernes, sábados y domingos a las 3 de la tarde aquí en Cantares FM. Te presentaremos otro programa más de Jesucristo, Luz, Esperanza y Vida para el Mundo, de la Iglesia La Nueva Jerusalén en Trujillo Alto, con su pastora Evelyn Cosme. Dios les bendiga.